vamos a aprender acerca de los triángulos. Vamos a aprender a identificar su valor y su importancia en nuestra vida cotidiana y en el medio que nos rodea. Algunos subtemas que veremos a continuación son los siguientes. ¿Qué es un triángulo? Clasificación de los triángulos según la medida de sus lados. Clasificación de los triángulos según la medida de su ángulo. Y triángulos en nuestra vida cotidiana. También llamado trígono. Un triángulo es una figura plana de 3 lados, 3 ángulos y 3 vértices. Veamos. Tenemos un triángulo en donde dijimos que sus lados van a ser 3. 1, 2 y 3 lados. También dijimos que un triángulo debe de tener 3 ángulos. 1, 2 y 3 ángulos. Y por último también dijimos que contiene 3 vértices. Veamos, 1, 2 y 3 vértices. Según la medida de sus lados, los triángulos se clasifican en triángulo equilátero, triángulo isósceles y triángulo escaleno. El triángulo equilátero es el triángulo cuyas medidas son iguales. En este caso tenemos un triángulo que mide 3 centímetros cada lado. El triángulo isósceles es el triángulo que tiene 2 lados con la misma medida, en este caso 4 centímetros cada uno, y un lado diferente, en este caso 6 centímetros. Y por último, el triángulo escaleno es un triángulo que tiene los lados desiguales. En este caso tenemos un lado de 4 centímetros, otro lado de 3 centímetros y el otro de 5 centímetros, lo cual nos indica que todos los lados no son iguales, tienen diferente medida. Según sus ángulos, los triángulos se clasifican en triángulo rectángulo, triángulo acutángulo y triángulo obtusángulo. Los triángulos rectángulos son los triángulos que tienen un ángulo recto de 90 grados. Recordando también que los ángulos rectos son los que forman una L, como podemos observar en este triángulo, lo mostramos con unas líneas amarillas. Los triángulos acutángulos son los triángulos que tienen sus 3 ángulos agudos. En este caso lo mostramos de amarillo como muestra que es un ángulo cerrado, el cual quiere decir que sus otros ángulos también van a ser agudos. En este caso van a medir 60 grados, que son menores de 90. Por último tenemos el triángulo obtusángulo, que como su nombre lo indica tiene un ángulo obtuso, el cual mide más de 90 grados, en este caso 145 grados. Un dato importante de los triángulos es de que el total de la suma de sus ángulos va a ser igual a 180 grados. Esto quiere decir que en el caso del triángulo rectángulo, sus otros 2 ángulos van a medir 45 grados cada uno, más el ángulo de 90 que tenemos suma 180. En el triángulo acutángulo se ve más claro, ya que cada ángulo mide 60 grados, el cual al sumarlos me da un total de 180 grados. En el triángulo obtusángulo tenemos un ángulo obtuso de 145 grados, lo cual quiere decir que los otros 2 ángulos van a medir 17.5 grados.
finalizar, los triángulos se clasifican de dos formas. Uno de acuerdo a la medida de sus lados, otro de acuerdo a sus ángulos. También debemos recordar de que la suma de sus ángulos debe de ser 180 grados. Entonces es importante valorar también los triángulos, ya que existen muchas construcciones, muchos objetos hechos con triángulos, los cuales sin los triángulos no hubieran existido.